Vamos a conocer ahora el interface del programa Inkscape. Como verás, el interface es parecido al resto de programas que seguro ya conoces, como puede ser el GIMP. Tienes un fondo en el que aparece un documento y alrededor una serie de iconos que representan las herramientas con las que vas a trabajar. Estas herramientas de aquí, que aparecen en el margen derecho y en ocasiones os aparecerán en el margen superior, son las denominadas como comandos generales. Estos comandos generales se refieren al documento en sí, a guardar el documento, dar un paso atrás en la acción realizada, etcétera, etcétera. Cuando os posicionáis sobre cada uno de los iconos os aparece abajo un pequeño recuadro con fondo amarillo en el cual escrito os explica en qué consiste ese icono. Esto os sucederá con el resto de programas y con el resto de iconos que aparecen en el Inkscape. ¿Veis? Cuando os posicionáis sobre ellos os aparece en qué consiste cada uno de los iconos. Esta parte de aquí superior tenéis la barra de herramientas activas. Eso significa que afectan solo al contexto, es decir, que van variando dependiendo de la herramienta que tengas seleccionada. En este caso es la herramienta selección. Vamos a cambiar de herramienta para que veas cómo cambia esta barra. Si clicamos sobre la herramienta lupa, aparecen las opciones de la lupa. Si por el contrario clicamos sobre la herramienta de crear polígonos, nos aparecen las opciones de creación de los polígonos. Por tanto, esta barra de herramienta irá cambiando a lo largo de la elección de tu herramienta. En este lado izquierdo lo que tenéis son las opciones de diversas herramientas que podéis utilizar a la hora de dibujar y de realizar diseños con Inkscape. En este caso es la herramienta selección, lupa, creación de rectángulos y cuadrados, círculos, polígonos para pintar y dibujar, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vayáis posicionando sobre ella, pues ya irás viendo en qué consiste cada una de estas herramientas. Finalmente, en la parte inferior tienes esta barra que se llama colores por defecto de Inkscape. Ellos son los colores que el Inkscape te propone para rellenar cualquier dibujo que tú realices. Si clicas en el icono de la derecha, tendrás la oportunidad de elegir diferentes colores. Por ejemplo, si quieres tonalidades de grises o si quieres colores rojizos, por ejemplo, vamos a dejar la de Inkscape por defecto. Y con esta barra, arrastrándola hacia la derecha o hacia la izquierda, podrás elegir el color que sea más adecuado para tu diseño. Asimismo, en la parte inferior encontráis una parte en donde os explica relleno y trazo. Eso se refiere al relleno y al trazo de cualquier objeto que realicéis. Por ejemplo, vamos a realizar un rectángulo. Veis como color de relleno os aparece el turquesa y como color de trazo os aparece este color bugambilla. Si clicamos dos veces sobre relleno, os aparecerá la pestaña de las opciones del relleno. El relleno del color de cualquier objeto tiene diversas opciones. Puede aparecer sin relleno, con un relleno uniforme, un color plano, el cual pues podéis ir variando. Tenéis las opciones de que sea en color RGB o CMYK, ya sabéis qué significa este tipo de nomenclatura, y aquí podéis ir variando el tipo de color que más os interese. Asimismo, si clicáis en la parte inferior de los colores que os propone Inkscape, pues también podéis elegirlo. Tenéis también la opción de colores degradados de forma lineal o de forma radial, y también de relleno con mosaico, que podéis elegir el relleno que más os interese, desde lunares pequeños, grandes, en rayas, por ejemplo, o incluso texturas. En color de trazo, pues también podéis cambiar el color del trazo, como veis. Asimismo también podéis determinar que no tenga trazo, que sea de un color uniforme, que sea de forma degradada lineal, radial, o que tenga también un mosaico o un patrón. Vamos a dejarlo con un color relleno general, y en el estilo de trazo podéis determinar el grosor del trazo. Si queréis que sea más ancho
o si queréis que sea más estrecho, si queréis que vuestro trazo tenga una unión con la esquina sin redondear, redondeada o con forma de inglete. Y bueno, esta parte de aquí hace referencia a lo que son las líneas. Cuando tú creas una línea, cómo quieres que termine y qué tipo de línea quieres que sea, con guiones, línea recta, con puntos, discontinua. Esto tenéis infinidad de opciones que os pueden ayudar muchísimo a la hora de realizar un dibujo bastante original. A continuación, en la parte contigua a lo que es el relleno y el trazo, os aparece una cifra numérica que se refiere a la opacidad. ¿Veis? Ahora mismo estoy bajando la opacidad y como veréis, la opacidad de mi objeto varía, disminuye. Y si la aumento, llegando hasta 100, pues la opacidad aumenta. Estos dos iconos del ojo y del candado hacen referencia a la capa. Por ejemplo, en Inkscape también podéis trabajar con capas, tal y como trabajáis con GIMP. Vamos a aumentar y vamos a añadir una nueva capa. Si clicamos en capa, añadir capa, añadimos una nueva capa. Vamos a llamarla capa número 2 y vamos a determinar que esa capa esté debajo de la actual. Le damos a añadir y ya tenemos una capa número 2 debajo de la actual. ¿Eso qué significa? Al estar por debajo, cualquier objeto que yo cree directamente, que lo he creado sobre la capa número 2, me aparecerá debajo del objeto que tenía creado anteriormente en la capa número 1. Si yo quiero que esta capa número 2 no se vea, clico sobre el ojito, se cierra y ya no se ve. Si quiero que me quede blindada y que todos los objetos que tengan esa capa no se muevan, pues clico sobre el candado. Esto es muy útil también cuando, por ejemplo, queréis crear carteles y tenéis un fondo muy grande y tenéis muchísimos elementos que están encima de ese fondo. Y si no queréis que ese fondo se os mueva continuamente cada vez que seleccionáis objetos, pues es muy bueno trabajar con capas porque vosotros vais blindando aquella capa que no queráis que se mueva. También podemos eliminar la capa si no nos interesa. Por ejemplo, vamos a eliminar el objeto y asimismo clicamos en capa y vamos a borrar la capa actual, que era la capa 2, la que aquí me aparecía. Finalmente, en la parte de aquí de la derecha, lo que encontráis es la posición del objeto de mi diseño. Si yo muevo este objeto sobre mi documento, ¿veis? Va cambiando la numeración del eje sobre Y y sobre X. Y este tanto por ciento hace referencia al tamaño de visualización de mi documento, que podemos aumentarlo o disminuirlo desde aquí o asimismo con la lupa, directamente creando una ventana para aumentarlo, o si clicamos con el botón derecho del ratón, disminuimos. Si clicamos con el botón izquierdo, aumentamos. De momento, estas son todas las indicaciones respecto al interface de Inkscape.